hay preguntas que preferimos no hacernos. ¿Por qué alguien decide matar? ¿Qué ocurre en la mente de quien cruza una línea que la mayoría jamás imaginaría cruzar? En La mente criminal, Vicente Garrido Genovés nos obliga a mirar lo que la sociedad esconde. El origen del mal, la anatomía del crimen, los mecanismos psicológicos que convierten a un ser humano en un depredador. Quédate. Porque lo que aprenderás aquí no solo revela cómo piensa un criminal, sino lo que revela de nosotros mismos. 1. El nacimiento de la pregunta, ¿por qué alguien se convierte en criminal? Desde las primeras páginas, Vicente Garrido Genovés, presentado como un investigador que ha pasado décadas observando de cerca la violencia humana, plantea la pregunta que atravesará todo el libro como un hilo conductor silencioso. ¿Por qué una persona cruza la delgada frontera que separa la convivencia de la destrucción? El autor abre esta sección con un tono directo, casi confidencial, como si nos hablara desde un despacho lleno de expedientes. Dice que, en el fondo, lo que busca es responder una inquietud que escucharíamos en cualquier conversación cotidiana: ¿qué lleva a alguien a delinquir? Esa frase aparece como una confesión inicial, un punto de partida humilde que contrasta con la complejidad del tema que viene después. Aquí, Garrido no intenta exagerar ni dramatizar. Más bien adopta un tono casi clínico, pero accesible, señalando que los comportamientos violentos no surgen de la nada. Nos recuerda que nadie se levanta un día convertido en criminal, y esa idea funciona como un pequeño golpe de realidad. La criminalidad, para él, es una construcción, un proceso lento hecho de decisiones, vivencias, carencias y predisposiciones. En este tramo introductorio, el autor insiste en que la pregunta no tiene una única respuesta. De hecho, señala que buscar una causa pura sería tan ingenuo como intentar explicar el clima con una sola nube. Con esto desmonta la tentación de creer que un criminal nace o que todo depende del entorno. Aquí introduce la idea de mosaico. La mente criminal está hecha de fragmentos biológicos, emocionales, familiares, sociales y culturales. Ninguno por sí solo explica todo, pero juntos forman un patrón inquietante. Mientras el autor describe este mosaico, lanza una advertencia sutil pero firme: entender no es lo mismo que disculpar. Dice que comprender al criminal no implica lavar sus actos, sino iluminar los caminos que conducen al delito. Esta aclaración tiene un matiz ético importante, porque evita que el lector confunda análisis con absolución. Garrido recurre a una frase muy corta, casi aforística, que encaja en el relato como un golpe seco: comprender no es justificar. Esa declaración marca el tono moral con el que quiere que avancemos. En esta sección, también se detiene un momento para señalar que la sociedad, en general, suele quedarse con la parte más superficial del fenómeno criminal: la noticia, el miedo, el morbo. Comenta que los titulares funcionan como espejos deformados que muestran la violencia, pero jamás el proceso que la engendra. Por eso, invita al lector, al oyente, en nuestro caso, a un ejercicio de profundidad. Nos pide, casi con un gesto pedagógico, mirar más allá del delito consumado y enfocarnos en el origen, en la semilla que lo hizo posible. Aquí es donde Vicente Garrido hace uno de los movimientos más característicos de su estilo: combina el análisis con una pequeña reflexión moral. No predica ni condena, más bien nos sugiere que, si queremos reducir la violencia, debemos atrevernos a mirarla desde dentro. Dice que solo entendiendo la oscuridad es posible encender alguna luz. Es una frase breve, poética y cargada de intención, que abre el camino hacia un estudio que será cada vez más profundo. Reflexión narrativa breve donde la estructura lo permite. Esta idea, aunque parezca sencilla, conecta con una verdad que se repite en muchas obras sobre la condición humana: la necesidad de observar lo incómodo para poder transformarlo. Algo similar ocurre en textos de criminología, pero también en novelas como Crimen y Castigo, donde el conflicto interior importa tanto como el acto. La diferencia aquí es que Garrido no se mueve en la ficción, sino en la realidad cruda. Su interés no es narrar una tragedia personal, sino descifrar por qué la tragedia ocurre. Volviendo al capítulo, el autor reafirma que comprender la mente criminal exige paciencia, sensibilidad y un esfuerzo de desidealización. Y concluye esta primera parte dejándonos con una sensación de apertura, como si hubiésemos dado el primer paso en un camino que pide mucha honestidad intelectual. No adelanta conclusiones ni ofrece respuestas definitivas, solo traza el terreno y hace una invitación: mirar sin miedo, preguntar sin prejuicio y penetrar más allá de la superficie. La sección termina con la sensación de que esta pregunta, ¿por qué alguien se convierte en criminal?, no solo guía al autor, sino que también nos acompaña como un eco. Un eco que, con el avance del libro, se irá volviendo más complejo, pero que aquí aparece puro, directo y casi inocente: la pregunta que todos hacemos cuando la violencia toca nuestras vidas, aunque sea desde lejos. 2. Los cimientos biológicos.
cuando el cuerpo influye en la conducta. En esta segunda parte del recorrido, Vicente Garrido Genovés se adentra en un terreno que suele despertar inquietud y, a veces, malentendidos, la relación entre nuestro cuerpo, nuestro cerebro y la posibilidad de que ciertos rasgos biológicos influyan en la conducta criminal. Lo hace con cuidado, desmontando ideas deterministas desde el primer momento. Afirma de manera directa que la biología predispone, pero no decide, una frase corta pero contundente que sirve como brújula para todo lo que viene a continuación. El autor comienza explicando que, si bien todos compartimos un mismo diseño básico, el cerebro de algunas personas funciona de un modo que puede facilitar comportamientos impulsivos, agresivos o carentes de empatía. Lo dice sin alarmismo, casi como si relatara un matiz más de la condición humana. En sus palabras, no todos procesamos las emociones de la misma manera, una idea que abre la puerta a entender cómo la fisiología puede influir en lo que sentimos y hacemos. Aquí introduce el papel de ciertas regiones cerebrales, especialmente aquellas encargadas del control de los impulsos y de la empatía. Garrido menciona que cuando estas áreas presentan un funcionamiento reducido o alteraciones sutiles, la persona puede experimentar dificultades para frenar reacciones agresivas o para leer adecuadamente las emociones ajenas. No se detiene en tecnicismos, prefiere describirlo con imágenes sencillas, como cuando afirma que estos cerebros tienden a frenar peor las respuestas intensas. Esa expresión, aunque breve, ayuda a imaginar la diferencia. Es como un freno que tarda un segundo más en activarse, y ese segundo puede significar mucho en situaciones de tensión. Pequeña reflexión narrativa donde la estructura lo permite. Este modo de describir el cerebro recuerda a cómo otros autores han tratado la vulnerabilidad humana en obras de carácter más filosófico, la idea de que todos tenemos puntos débiles que, bajo presión, pueden inclinar nuestras decisiones. No es que exista un destino biológico, sino que algunos barrotes de nuestra personalidad están hechos de un material un poco más frágil. Volviendo al hilo, Garrido amplía la explicación mencionando la influencia de hormonas como la testosterona, que puede asociarse con impulsividad o con una mayor reactividad emocional. Aunque aclara que no es la hormona la que crea un criminal, si reconoce que su presencia, combinada con otros factores, puede aumentar la probabilidad de conductas agresivas. Lo expresa con una frase breve y clara: no es causa, es combustible. Con ella logra transmitir una imagen potente, algo que no enciende el fuego, pero que puede hacerlo arder con más facilidad si la chispa aparece. Después introduce el componente hereditario. Explica que ciertos rasgos temperamentales, como la búsqueda de sensaciones intensas o la baja tolerancia a la frustración, pueden aparecer en familias, transmitidos de generación en generación. Y, como siempre, recalca que heredar un rasgo no es heredar un destino. Dice que la genética habla en voz baja, una cita corta que refleja perfectamente su postura: lo biológico influye, pero lo hace como un susurro que puede ser reforzado o silenciado por lo que ocurre en la vida de cada persona. En este punto, analiza también la presencia de pequeñas alteraciones neurológicas, como lesiones tempranas, problemas prenatales o dificultades en el desarrollo infantil. Son factores que pueden afectar la capacidad de gestión emocional o la estabilidad del comportamiento. El autor los presenta sin dramatismo, como elementos más del panorama humano. Los llama pequeñas grietas, una expresión que deja claro que no producen el colapso por sí solas, pero sí pueden debilitar la estructura si otros golpes llegan más adelante. Reflexión breve donde la narración lo permite. Esta visión de las grietas neurológicas se parece mucho a cómo se entienden los riesgos en medicina general: no son sentencias, sino advertencias. Igual que alguien con una predisposición cardíaca no está destinado a enfermar si cuida su estilo de vida, una vulnerabilidad neurológica tampoco define la moralidad o el futuro de nadie. Ya hacia el cierre de esta sección, Garrido construye la idea central de todo este capítulo: los factores biológicos no actúan de manera aislada. Son, en sus palabras, un terreno fértil, no el fruto. Esa cita, corta y precisa, encapsula su tesis. La biología coloca una pieza, sí, pero es solo la primera. El edificio, la conducta, las decisiones, los actos, se forma con el entorno, la educación, las experiencias, la cultura y las elecciones personales. El tono se vuelve casi pedagógico cuando usa una metáfora sencilla que resume su intención. Es como si la biología colocara la primera pieza, pero todavía no construyera el edificio. Con esa imagen, fácil de visualizar para cualquier oyente, termina de dejar claro que el cuerpo influye, pero no gobierna. La mente criminal no nace cerrada ni programada, surge de la interacción constante entre lo que somos por dentro y lo que vivimos por fuera. La sección concluye con una invitación implícita a ampliar la mirada. El autor nos deja con la sensación de que comprender los cimientos biológicos no implica señalar culpables dentro del cuerpo, sino reconocer que todos nacemos con una mezcla única de fortalezas y vulnerabilidades.
Y, al hacerlo, abre la puerta para que en las próximas partes del libro exploremos cómo se combinan estas predisposiciones con las experiencias familiares y sociales, aunque eso, por ahora, todavía no pertenece a lo que toca contar. 3. La infancia como laboratorio del carácter. Desde aquí, el autor nos invita a mirar hacia un territorio donde todo empieza, aunque en ese momento nadie lo note, la infancia. Y lo hace con un tono firme, casi como si estuviera encendiendo una linterna para mostrarnos rincones que a veces preferimos no ver. Nos recuerda que el comportamiento violento o delictivo no surge de la nada. Se gesta mucho antes, cuando el niño todavía intenta ordenar el mundo con las pocas herramientas que tiene. En esta sección, Garrido explica que la personalidad no es algo que aparece de golpe en la adolescencia o en la adultez, sino que se va moldeando poco a poco. Como si cada experiencia dejara una marca en un barro blando que todavía no sabe qué forma tendrá. Y aquí entra en juego la idea más importante del capítulo: la infancia funciona como un auténtico laboratorio del carácter. El autor describe cómo un niño aprende a interpretar lo que siente, lo que teme y lo que desea según el entorno que lo rodea. Cuando un pequeño vive en un ambiente cálido, con límites claros y afecto estable, puede entender sus emociones como algo que se puede manejar. Pero cuando crece en un hogar donde predominan los gritos, la indiferencia o la violencia, el mensaje que recibe es otro: el mundo es hostil, impredecible y no hay manos que lo sostengan cuando cae. Garrido insiste en que la falta de afecto, el abandono emocional, la negligencia cotidiana o la disciplina humillante no son simplemente malos recuerdos. Son heridas profundas que alteran el modo en que un niño aprende a confiar, a contener su rabia o a reconocer la empatía. No hace falta que el daño sea espectacular o notorio. A veces, como él subraya, basta con una ausencia constante, un cariño que nunca llega o una mirada que siempre se aparta. En medio de esta explicación, el autor suele remarcar una idea que recorre todo su trabajo: cuando un niño no aprende a manejar la rabia, esa rabia aprende a manejarlo a él. Y es aquí donde introduce un punto crucial del capítulo: la gestión emocional. Los niños que crecen sin un adulto que los ayude a poner nombre a lo que sienten pueden terminar creyendo que la violencia es la única respuesta posible, o que el dolor, propio y ajeno, carece de significado. El análisis también profundiza en los casos donde a un entorno adverso se suma una predisposición biológica, un temperamento impulsivo, una sensibilidad al estrés más alta de lo normal o dificultades tempranas para controlar la frustración. Garrido aclara que esto por sí solo no convierte a nadie en criminal, pero sí aumenta el riesgo cuando se combina con un ambiente familiar hostil. Es como si un cableado más sensible se conectara a un entorno lleno de cortocircuitos. Aquí resulta imposible no hacer una breve pausa reflexiva. A lo largo de la criminología contemporánea, distintos estudios han mostrado que el cerebro de un niño está en pleno desarrollo, especialmente en áreas vinculadas al control de impulsos y la regulación emocional. En otras palabras, la infancia realmente es un tiempo en el que el mundo puede esculpir al futuro adulto de maneras difíciles de deshacer más adelante. Y es precisamente esta fragilidad lo que vuelve tan determinante cada experiencia temprana. El autor señala casos, siempre de manera general, sin convertirlos en espectáculo, donde los futuros agresores crecieron en hogares marcados por violencia física, humillación constante o castigos impredecibles. Y aunque las políticas de violencia impiden narrar ciertos detalles explícitos, sí se puede transmitir que, muchas veces, estos niños presenciaron escenas perturbadoras que dejaron una huella emocional profunda, enseñándoles desde muy pequeños que el dolor forma parte del día a día y que las relaciones afectivas están teñidas de dominio y miedo. Garrido también menciona otro factor decisivo: la pérdida temprana, ya sea por separación, fallecimiento o abandono. Un niño que experimenta una ruptura afectiva sin apoyo ni contención puede crecer con una sensación de vacío difícil de explicar. Y ese vacío, más tarde, puede tomar formas peligrosas cuando se combina con impulsividad, presentimiento o una necesidad intensa de control. En este punto, la narración se torna más reflexiva. El autor invita a pensar que, si bien no todos los niños que viven experiencias traumáticas terminan siendo violentos, sí existe un patrón común en muchos casos estudiados: la falta de un vínculo seguro. Es decir, la ausencia de ese adulto capaz de ofrecer un refugio emocional, alguien que enseñe, con paciencia y presencia, que el mundo no es tan caótico como parece. Esta parte del capítulo no busca despertar lástima ni justificar conductas dañinas. Más bien, pretende mostrar el origen humano y doloroso de ciertas trayectorias destructivas, recordándonos que la violencia no aparece en la adultez como un rayo caído del cielo, sino que suele ser el resultado de heridas antiguas que nunca fueron atendidas. En términos comparativos, vale la pena mencionar que algunas series documentales sobre crimen real han intentado retratar esta etapa infantil en los perfiles de ciertos agresores, pero con frecuencia caen en la exageración o en el dramatismo excesivo.
La diferencia con el enfoque de Garrido es clara. Él evita convertir la infancia traumática en espectáculo y prefiere abordarla como un proceso complejo, lleno de matices, donde cada experiencia, por pequeña que parezca, puede moldear un destino. La sección concluye transmitiendo una sensación sobria pero necesaria. Cuando un niño crece sin afecto y sin límites, con miedo en lugar de guía, su forma de entender el mundo puede deformarse profundamente. Y aunque no determina por completo su futuro, sí altera la materia prima con la que construirá su identidad. Es aquí donde la narración de Garrido nos deja una reflexión silenciosa, pero contundente. La historia criminal, muchas veces, empieza cuando nadie está mirando, en esas casas donde faltan manos que abracen y sobran palabras que hieren. 4. El aprendizaje del delito, cuando la calle se convierte en escuela. En esta parte del libro, el autor nos baja al nivel de la calle, a ese terreno donde la vida cotidiana enseña con más eficacia que cualquier lección formal. Empieza describiendo la ciudad y los barrios no como mapas, sino como escenarios educativos, calles que transmiten reglas no escritas, plazas donde se distribuyen roles, esquinas que funcionan como aulas informales. El tono es cercano. Garrido nos propone imaginar a un joven caminando por su barrio, atento no solo a los coches o al ruido, sino a los gestos, a las miradas y a los códigos que allí se practican sin decirse en voz alta. La idea central aparece pronto y clara: la criminalidad también se aprende. No es un rasgo que brote mágicamente, sino una conducta moldeada por la observación, la imitación y las recompensas sociales. El autor utiliza ejemplos cotidianos: el chico que ve cómo un mayor obtiene dinero rápido sin pagar consecuencias aparentes, la joven que observa que quien impone miedo logra respeto, el grupo que celebra lo que el resto de la sociedad reprueba. Esos modelos tienen un poder enorme, enseñan que conductas son útiles para sobrevivir, subir en la jerarquía social o simplemente no ser víctima. Garrido aborda con atención el papel de las pandillas y de las amistades delictivas. Describe cómo, para muchos jóvenes, la pandilla se convierte en la primera institución que ofrece reconocimiento y protección. Allí se aprenden rituales, símbolos y formas de hablar. Allí se aprende a convertir la violencia en herramienta de supervivencia o de estatus. El autor explica que no siempre la entrada en una pandilla es planificada, a veces es una búsqueda desesperada por pertenecer. Esa búsqueda se explica con una frase que el autor usa para retratar el fenómeno, y que aquí reexpreso como paráfrasis: no buscan ser delincuentes, buscan un lugar donde sentirse vistos y respetados. Esa frase sintetiza la lógica del reclutamiento. El delito aparece como precio a pagar por pertenencia. A partir de este punto, el relato avanza describiendo procesos concretos: la imitación de mayores, la normalización de conductas peligrosas y la transmisión de técnicas. Un joven aprende a delinquir viendo a otro que ya lo hace, observando sus gestos, sus trucos y, fundamentalmente, las consecuencias. Si el acto trae prestigio y no castigo, se convierte en una lección valiosa. Garrido ilustra esto con casos y con patrones, acciones repetidas por varios individuos que terminan por consolidarse como lo que funciona aquí. El autor también pone el foco en la ausencia de oportunidades legales. Cuando las vías de progreso legítimas están cerradas, escuelas precarias, empleo inexistente, servicios sociales débiles, el delito se percibe con más fuerza como alternativa viable. En ese escenario, delinquir puede significar acceso a recursos, estatus o simplemente la posibilidad de no depender de un mercado laboral hostil. Garrido nos pide imaginar la frustración de un joven que intenta y no encuentra puertas abiertas. La narrativa muestra cómo la frustración acumulada se puede traducir en búsqueda de caminos alternativos. Un elemento esencial que desarrolla la sección es la normalización social de la violencia. Cuando en un barrio la violencia es moneda corriente, las barreras morales se erosionan, lo que a primera vista parecía intolerable va perdiendo su fuerza prohibitiva. Garrido explica cómo los códigos de honor, las formas de evitar quedar en deuda o la necesidad de proteger el prestigio personal empujan a responder con agresividad. La violencia se vuelve un lenguaje común y un método para resolver conflictos. En la narración se percibe el ritmo de la calle, rápidos intercambios, decisiones automáticas, gestos que sustituyen a las palabras. En paralelo, el autor analiza la función de las emociones en este aprendizaje. El deseo de reconocimiento, el miedo a la humillación, la búsqueda de identidad y la necesidad de respeto son motores que deforman las elecciones. Un joven impulsivo, carente de referentes afectivos estables, encontrará en el éxito delictivo una forma urgente de validar su valía. Garrido muestra que no es solo la falta de ética, es una búsqueda humana de sentido en contextos que no ofrecen otras respuestas. A lo largo del texto, se integran descripciones sobre cómo se transmiten las técnicas, desde el hurto más sencillo hasta prácticas más organizadas. La transmisión no siempre es explícita, muchas veces ocurre por observación encubierta: ver a otro romper una ventana,
comprobar cómo entra y sale sin sospechas, aprender a mirar que nadie te vigile. Estos aprendizajes informales demuestran que la calle enseña tanto procedimientos concretos como reglas de comportamiento, cuándo arriesgarse, cuándo retirarse, cómo negociar alianzas. El autor, con tono crítico pero empático, examina también la dinámica entre victimización y criminalidad. Hay jóvenes que, tras ser víctimas de abuso o exclusión, buscan en el delito una respuesta que les devuelva control. La narración describe el proceso psicológico, ira acumulada, sensación de vulnerabilidad y, finalmente, la elección de actos que pretenden restituir dignidad, aunque en realidad reproduzcan más daño. Garrido destaca que en muchos casos la línea entre víctima y agresor es borrosa. El aprendizaje del delito a menudo se nutre de experiencias previas de desprotección. Esta parte recuerda, en su lógica, a la sociología clásica del aprendizaje social. El comportamiento se aprende observando y reforzando. Pero Garrido no se queda en teoría, trae el foco a la calle concreta, a la escena cotidiana donde se ejerce la educación informal más potente que existe. La sección también dedica un espacio a la influencia de la subcultura delictiva, códigos de silencio, glorificación de ciertos actos, estética y lenguaje propio. Estos elementos refuerzan la identidad del grupo y hacen más difícil la salida individual. Garrido explica que salir de ese mundo no depende solo de la voluntad personal, requiere apoyos, alternativas reales y, muchas veces, romper la red de relaciones que proporciona sentido. Al final de esta parte, el autor insiste en una idea clave que condensa la lección: el delito se aprende como cualquier otra habilidad. La diferencia es que aquí lo que se transmite son estrategias para obtener recursos y poder, y lo que se recompensa no es mérito social legítimo, sino cumplimiento de códigos que perpetúan daño. Garrido subraya que intervenir en estos procesos implica ofrecer modelos alternativos, abrir oportunidades y reparar vínculos rotos. La sección cierra sin melodrama, con una invitación práctica: entender que la prevención no es solo represión policial, sino educación. Inversión social y creación de espacios donde los jóvenes puedan sentirse vistos sin pagar el precio de la delincuencia. El mensaje es claro y realista: cambiar la escuela de la calle exige transformar los incentivos y los modelos que allí se enseñan. 5. La personalidad antisocial, cuando el mundo se vive sin empatía. En esta parte del libro, el autor nos guía hacia un territorio psicológico especialmente inquietante: el espacio interno de las personas que viven desconectadas emocionalmente del mundo que las rodea. Es como abrir una puerta y descubrir un paisaje donde la empatía se ha marchitado, un lugar donde, como diría el propio autor en una idea que reinterpreto aquí, el sufrimiento ajeno se oye como un murmullo distante, incapaz de atravesar la piel. Garrido introduce el tema mostrando que la personalidad antisocial no surge de forma repentina ni responde a un único factor. Por el contrario, es el resultado de un proceso largo, una construcción casi artesanal hecha de experiencias fallidas, vínculos rotos y aprendizajes torcidos. A lo largo de los años, la persona va moldeando su forma de relacionarse con los demás, desarrollando una mirada fría hacia el otro y un estilo de vida centrado en la gratificación inmediata. El autor describe con claridad que una de las marcas distintivas de esta personalidad es la impulsividad. El individuo actúa sin medir consecuencias, guiado por el impulso del momento. No hay planificación, no hay reflexión profunda, solo la urgencia de hacer lo que desea. Y esto se combina con otra característica: la búsqueda constante de riesgo. El peligro se convierte en una especie de combustible emocional. Situaciones que para la mayoría serían motivo de miedo o prudencia, para ellos representan una oportunidad para sentir algo parecido a emoción o poder. Mientras avanza el relato, Garrido explica que estas personas suelen mostrar una incapacidad estructural para sentir culpa. Si hacen daño a alguien, no experimentan remordimiento. El dolor que provocan no genera eco emocional, ni desasosiego, ni la necesidad de reparar. El autor lo expresa de manera sencilla, casi como una frase que podría repetir cualquiera al intentar comprenderlos: no sienten el peso de sus actos. Esa ausencia de eco emocional es uno de los elementos más desconcertantes para quienes intentan comprender o trabajar con individuos antisociales. Aquí aparece un concepto que Garrido trata con cuidado para evitar tecnicismos: los rasgos psicopáticos. El autor deja claro que no se trata de un término misterioso o de película, es, en esencia, una forma particular de funcionar emocionalmente. Explica que estos rasgos incluyen una dificultad profunda para conectar afectivamente con los demás, un encanto superficial capaz de seducir y ganar confianza, y una necesidad constante de control. Esta mezcla les permite manipular entornos y personas con facilidad, calculando qué deben decir o cómo deben actuar para lograr sus objetivos, sin que ello implique ningún compromiso emocional. Un detalle interesante que el autor enfatiza es que estos individuos no siempre parecen peligrosos a primera vista. Por el contrario,
pueden mostrarse encantadores, educados, incluso generosos. Ese encanto inicial funciona como máscara, una capa pulida que oculta una vida emocional plana y un interés personal que se impone sobre cualquier regla social. El propio Garrido lo explica de manera simple, casi narrativa. La persona psicopática aprende a decir lo que los demás necesitan oír, no porque le importe, sino porque le resulta útil. A medida que la sección avanza, el autor se detiene en cómo esta personalidad se forma a lo largo del tiempo. No es un suceso repentino ni un destino inevitable. Es un proceso que combina predisposiciones biológicas, como menor sensibilidad al miedo o menor respuesta emocional, con experiencias de vida marcadas por el abandono, la falta de afecto consistente o la exposición a modelos violentos. Cuando durante años un niño no encuentra un rostro afectuoso que le devuelva seguridad, cuando no experimenta la calidez del vínculo o la coherencia de los límites, la empatía no logra echar raíces. Con el tiempo, esa ausencia se convierte en un vacío difícil de llenar. Una reflexión que surge de forma natural en esta parte es cómo la sociedad interpreta erróneamente a estas personas. Muchos creen que se trata de individuos malvados en un sentido casi moralista, pero Garrido invita a mirar más allá de la etiqueta. Nos propone entenderlos como estructuras emocionales incompletas, personas que nunca desarrollaron la brújula interna que ayuda a distinguir el daño propio del daño ajeno. Este enfoque no busca justificar, sino comprender. Y esa diferencia es crucial para intervenir de manera realista. El autor explica también que, debido a esta falta de empatía, quienes presentan esta personalidad suelen tener relaciones caóticas, breves o utilitarias. No logran mantener vínculos estables porque la intimidad exige reciprocidad emocional, algo de lo que carecen. Como consecuencia, suelen vivir en una especie de soledad funcional, rodeados de gente, pero sin la capacidad de formar un verdadero lazo afectivo. Las personas en su entorno pueden sentir fascinación, miedo o confusión, pero difícilmente encuentran en ellos un compañero emocional auténtico. En un momento particularmente significativo del capítulo, Garrido ofrece una idea que resume el corazón de esta sección, y que aquí reformuló con su espíritu narrativo: el psicópata no siente como nosotros. Su mundo afectivo está incompleto. Esa carencia no solo condiciona sus actos, sino que moldea su visión del mundo y de las personas. Este punto recuerda inevitablemente a ciertos perfiles literarios, como el Merso de El extranjero, personajes que transitan la vida con una indiferencia emocional que desconcierta al lector. Pero mientras la literatura explora estas figuras desde un ángulo existencialista, Garrido las describe desde la realidad humana y criminológica, mostrando cómo ese vacío emocional puede convertirse en riesgo social. Hacia el cierre de esta sección, el autor refuerza la idea de que estos rasgos antisociales no son fruto de un único evento traumático ni de un capricho biológico. Son la suma de años en que el mundo no ofreció un reflejo humano estable, años donde el aprendizaje emocional quedó incompleto y la persona eligió, o aprendió, a sobrevivir sin empatía. Ese proceso, narrado con sobriedad, se convierte en una advertencia sobre la importancia del afecto temprano y la responsabilidad colectiva en la formación de los vínculos humanos. 6. El criminal violento, el camino hacia el daño extremo. Aquí entramos en una zona del libro donde Vicente Garrido se detiene a mirar de frente esa parte de la conducta humana que muchos prefieren no nombrar. Y lo hace con una premisa incómoda pero cierta: nadie se vuelve extremadamente violento de la noche a la mañana. Siempre hay un antes, un contexto, un hilo que, al tirar de él, revela una historia llena de señales ignoradas. El autor explica que la violencia extrema no surge como un estallido repentino, sino como el resultado de un proceso largo. Un proceso que mezcla frustraciones, heridas que nunca cerraron, impulsos mal gestionados y una vida emocional marcada por la falta de control. Y es ahí donde comienza este recorrido, en ese punto donde la rabia se combina con la vulnerabilidad interna y empieza a transformarse en daño hacia los demás. Vicente Garrido describe cómo ciertas personas, desde edades tempranas, van acumulando experiencias que los empujan a cruzar límites que la mayoría jamás se atrevería. No es solo un momento de ira, sino una forma de relacionarse con el mundo. Para algunas de estas personas, la violencia se vuelve una herramienta, una vía para sentir poder o para sacar afuera una tensión interna que nunca aprendieron a manejar. El autor comenta que, para ellos, el golpe no es solo fuerza física, es un intento de ordenar su mundo, una frase que se vuelve el eje de toda esta explicación. En este punto, Garrido distingue varios caminos posibles hacia la violencia extrema. Uno de ellos es el violento impulsivo, alguien que reacciona sin pensar, arrastrado por emociones que se encienden rápido y se apagan igual de brusco. Son personas que viven a merced de su intensidad interna, y cuando algo lo supera, actúan sin medir consecuencias. La violencia en ellos es un estallido súbito, aunque, como aclara el autor, ese estallido siempre creció desde mucho antes.
Luego está el violento vengativo, alguien que siente que la vida o las personas le deben algo. Para él, la violencia no es impulso, sino un ajuste de cuentas. Guarda la ofensa, la rumia, la convierte en una justificación personal. Este tipo de agresor suele verse como la víctima de la historia, y desde ese papel, que puede llegar a creerse del todo, siente que sus actos están legitimados. Aquí el autor señala que la venganza es una emoción fría disfrazada de justicia, y lo hace para mostrar cómo este perfil se aferra a una idea de reparación que nunca llega. Un tercer perfil es el violento controlador, alguien que utiliza la agresión como un medio para dominar. No golpea porque perdió el control, sino para ganarlo. Para este tipo de individuo, la violencia es un lenguaje. Se expresa a través de ella, impone su presencia con ella, y mide el mundo según lo obediente que se vuelva bajo su sombra. En este caso, el acto violento no es un error, es un método. Y, finalmente, está el agresor que actúa por dominio y poder, aquel para quien la violencia es casi una forma de afirmación personal. No se trata de una emoción intensa ni de una herida antigua, se trata del placer de someter, de ver al otro reducido. Es uno de los perfiles más peligrosos, porque encuentra en el daño una energía propia. Este tipo suele presentar señales tempranas que, vistas con distancia, parecen obvias: comportamientos crueles en la infancia, desprecio hacia los límites, incapacidad para ver al otro como un ser con emociones reales. A lo largo de esta explicación, el autor insiste en que la violencia extrema siempre deja huellas antes de manifestarse en toda su gravedad. Nadie daña sin haber imaginado antes la posibilidad de hacerlo, reflexiona Garrido, haciendo énfasis en que estos pensamientos, que muchos reprimen por ética o empatía, en ellos encuentran un espacio para crecer. Y ese espacio, en muchas ocasiones, estuvo alimentado por una vida marcada por el abandono emocional, la falta de contención o la exposición constante a modelos violentos. Una reflexión inevitable que surge al escuchar este análisis es la siguiente. La violencia extrema no solo revela el mundo interno del agresor, sino también los vacíos de la sociedad que lo vio crecer. Como señala Garrido, ningún comportamiento humano nace aislado, todos somos, en parte, un espejo de nuestras experiencias. Este capítulo, por tanto, no busca justificar la violencia, sino mostrar su origen, desnudar su proceso y recordar, como bien comenta el autor, que detrás de cada acto violento hay un relato largo, lleno de señales que muchas veces pasaron desapercibidas. Aquí termina esta parte del capítulo, sin adelantar nada de lo que viene a continuación. 7. El asesino serial, fabricación de un monstruo social. Cuando llegamos a este punto del libro, Vicente Garrido nos conduce hacia una de las regiones más perturbadoras del comportamiento humano. Aquí, la violencia deja de ser un arrebato, una explosión de impulsos o un estallido de rabia. Aquí, la violencia se organiza, se repite, se convierte en una especie de identidad secreta que el agresor alimenta en silencio. El autor lo expresa con fuerza cuando señala que el asesino serial es una construcción lenta, hecha de silencios, fantasías y una necesidad profunda de control. Y esa frase sirve como puerta de entrada a toda esta sección. Garrido explica que el asesino serial es aquel que mata más de una vez, en situaciones separadas en el tiempo, guiado por un impulso interno que él mismo siente como irresistible. Pero, a diferencia del criminal violento impulsivo, el asesino serial planifica, imagina, recrea mentalmente cada paso antes de actuar. Vive dentro de un mundo psicológico muy distinto, un mundo que rara vez comparte con alguien. Ese mundo interno, según explica el autor, está lleno de fantasías que comenzaron siendo pequeños destellos, quizás un pensamiento fugaz, pero que, con el tiempo, fueron creciendo hasta ocupar una parte enorme de su mente. Para algunos, esas fantasías se vuelven una especie de refugio emocional, para otros, un escenario donde se sienten poderosos, invencibles, incluso creadores de su propio destino. Como comenta Garrido para explicar cómo estos individuos se perciben a sí mismos. El autor señala que, en la mayoría de casos estudiados, estas personas han cargado desde la infancia con experiencias traumáticas, hogares hostiles, ausencia de afecto, humillaciones constantes o un tipo de abandono emocional que deja heridas profundas. No se trata de justificar, sino de comprender el origen del vacío que luego buscan llenar. Ese vacío, dice el autor, se convierte en un espacio donde germina la fantasía. Y una fantasía, cuando no encuentra freno, empieza a crecer. Una de las ideas más inquietantes que presenta Garrido es la siguiente: el asesino serial no improvisa su primera muerte. Ya la había imaginado muchas veces antes. La había rehecho en su mente, había jugado con la idea, había sentido una mezcla de poder y desconexión que lo impulsaba a convertir ese pensamiento en realidad. Es por eso que el autor afirma, con claridad, que la primera víctima no aparece por sorpresa,
es el resultado de un proyecto silencioso. En esta sección, Garrido describe cómo estos individuos suelen presentar una combinación de factores. Un mundo emocional empobrecido, donde casi no existe la empatía. Una necesidad intensa de controlar cada detalle. Una tendencia a repetir patrones, crear rituales, perfeccionar sus métodos. Y una búsqueda de satisfacción interna que jamás se completa del todo. La repetición, explica el autor, no es solo un hábito, sino un intento desesperado de recrear la emoción que sintieron la primera vez. Esa sensación, que comienza como un alivio o una descarga, pronto deja de ser suficiente. Entonces repiten, y repiten, y repiten. Aquí Garrido es claro al decir que la repetición es la firma emocional del asesino serial, una forma de reafirmarse ante un mundo del que siempre se sintió apartado. Conforme avanza esta parte del capítulo, el autor describe varios elementos característicos. El primero es la presencia de rituales, gestos o prácticas que el asesino realiza antes, durante o después de cada ataque. No son detalles aleatorios, son parte de su sensación de control, piezas de un rompecabezas personal que solo él entiende. El segundo es el uso del poder como motor. Para el asesino serial, dominar la vida y la muerte de otro ser humano puede sentirse como un acto total, un dominio absoluto que llena, por un instante, su enorme vacío interno. Y el tercero es la desconexión emocional, una especie de distancia donde los demás dejan de ser personas con historia, con familia, con sueños, se convierten en objetos para sus fantasías. Aquí es inevitable recordar cómo, en obras literarias y cinematográficas, este tipo de personaje se presenta con cierto aire de inteligencia brillante o frialdad extraordinaria. Sin embargo, Garrido insiste en que esa imagen suele ser exagerada. La mayoría no son genios, ni estrategas perfectos. Son individuos que, por la repetición, afinan su método. Por eso, el libro aclara que muchos asesinos seriales no destacan por su inteligencia, sino por su obsesión. Mientras uno avanza por esta sección, se vuelve evidente el mensaje más importante del autor. Un asesino serial es un producto social tanto como individual. No nace de la nada, no cae del cielo ni surge por arte de magia. Es alguien que fue moldeado, golpeado emocionalmente, dejado a la deriva en sus propias fantasías. Es, como lo llama Garrido, un monstruo social, no porque la sociedad lo haya creado directamente, sino porque lo permitió crecer entre grietas que nadie quiso ver. Al final de esta parte, queda resonando una idea. La violencia extrema repetida no solo destruye a las víctimas, sino que revela hasta qué punto una persona puede perder su vínculo con el mundo emocional humano. Y esa es la esencia del asesino serial tal como lo describe Vicente Garrido, alguien que se construyó a sí mismo desde la fantasía, el control y el vacío, hasta que la repetición de la violencia se convirtió en su única manera de existir. 8. El delincuente sexual, heridas internas que se transforman en daño. En esta sección, Vicente Garrido nos conduce a un terreno particularmente difícil y silencioso, el de los agresores sexuales. No lo hace desde el morbo ni el sensacionalismo, sino desde la intención de revelar como una combinación de emociones maltratadas, impulsos mal gestionados y percepciones distorsionadas puede convertir a una persona en fuente de un dolor inmenso. El autor señala que, para comprender esta forma de delincuencia, es necesario mirar más allá del acto en sí. Explica que esta violencia nace en una mente que aprendió a sentir de manera equivocada, una frase que introduce el hilo conductor de toda la sección. Garrido describe al delincuente sexual como alguien que no necesariamente busca placer físico, sino dominio, reconocimiento, compensación o control. En algunos casos, afirma que estos individuos actúan impulsados por una distorsión afectiva, una confusión entre necesidad emocional y sexualidad. Es decir, creen que solo a través del acto sexual, incluso impuesto, podrán sentir algo parecido a conexión o afirmación personal. En otros casos, el móvil es más frío, la agresión es un escenario donde el agresor se siente poderoso, capaz de someter al otro y reafirmar una fuerza que en su vida cotidiana no posee. Garrido deja claro que no existe un único perfil, y que reducir al delincuente sexual a una caricatura simplista es un error. Hay quienes se sienten arrastrados por impulsos que no saben controlar, quienes viven desconectados de la empatía y quienes confunden la intimidad con el dominio. En palabras del autor, son personas que interpretan la sexualidad como un territorio donde solo cuentan sus propias carencias, una idea que resume con precisión la raíz emocional de estos comportamientos. Mientras avanza la sección, el autor profundiza en un elemento central, las heridas infantiles. Muchos agresores sexuales crecieron en entornos donde la afectividad estuvo marcada por la frialdad, el abandono, la humillación o experiencias que distorsionaron su forma de interpretar el cariño y el vínculo. No es que un pasado doloroso determine la conducta, Garrido es enfático en esto,
pero sí puede crear grietas que, si no se corrigen, terminan dando lugar a una visión totalmente disfuncional de la sexualidad y de la relación con los demás. Aquí el autor introduce algo que resulta especialmente inquietante, la idea de que algunos delincuentes sexuales se refugian en fantasías para enfrentar la incapacidad emocional que sienten. Las fantasías se vuelven un colchón donde se esconden del mundo real, afirma en un pasaje que refleja cómo la imaginación puede convertirse en el combustible de un daño posterior. Cuando esas fantasías se mezclan con ideas de dominio, con carencias afectivas profundas o con experiencias tempranas mal integradas, el resultado puede ser un comportamiento gravemente destructivo. Hay un tipo de agresor sexual que, según el autor, busca reponer lo que siente que la vida le negó. No busca solo someter, sino sentirse deseado, incluso si es a través del miedo. Esta afirmación, dura pero precisa, deja ver lo retorcida que puede volverse la necesidad emocional cuando nunca fue atendida de manera saludable. Otros agresores, en cambio, ven la agresión como una forma de ejercer control total sobre la víctima, de reducirla a un objeto que confirme su poder. En estos casos, la violencia es un lenguaje, decir yo decido, yo domino, yo estoy por encima. En este punto, el autor hace una reflexión especialmente significativa. La sexualidad, cuando se desvincula de la empatía, puede transformarse en un arma. La ausencia de reconocimiento del otro como ser humano permite que el agresor vea a su víctima como un medio para calmar su ansiedad, llenar su vacío o satisfacer un deseo de control que le resulta imposible de saciar por vías sanas. Garrido también describe los mecanismos cognitivos que utilizan estos individuos para justificar sus actos. Algunos se dicen que solo están expresando lo que sienten, otros que la víctima en realidad lo deseaba, y otros más insisten en que su conducta es inevitable debido a su pasado o a su incapacidad de control. Todas estas ideas, según explica, son distorsiones profundas, mecanismos de autoengaño que refuerzan la desconexión emocional que los caracteriza. Desde una perspectiva más reflexiva, el autor comenta que este tipo de delincuente representa una violencia silenciosa que muchas veces permanece oculta por años. Una violencia que no siempre deja marcas físicas visibles, pero sí cicatrices emocionales hondas y duraderas. Y aquí es inevitable pensar en la enorme diferencia entre la representación audiovisual y la realidad. En películas o series sobre agresores sexuales, a menudo se opta por mostrar una figura monstruosa o caricaturesca. En cambio, Garrido insiste en que muchos agresores pasan totalmente desapercibidos, pueden ser correctos, amables, incluso tímidos. Esa normalidad aparente es, en muchas ocasiones, lo que hace tan peligrosa esta forma de violencia. El mal se oculta detrás de una fachada cotidiana. La sección cierra con una reflexión contundente. El delincuente sexual es la evidencia de que las heridas emocionales no tratadas pueden convertirse en armas, y que la sexualidad humana, cuando se mezcla con dolor, vacío y distorsión, puede dar lugar a comportamientos devastadores. Es una llamada a comprender, no para justificar, sino para prevenir, una invitación a mirar con cuidado las señales que el propio agresor, muchas veces sin querer, va dejando a lo largo de su vida. 9. La mujer criminal, romper el estereotipo de que solo ellos delinquen. En esta parte del libro, Vicente Garrido nos invita a detenernos en un tema que suele despertar sorpresa y, muchas veces, resistencia, la existencia real y compleja de la criminalidad femenina. Desde el inicio, el autor se esfuerza por derribar el viejo imaginario que ha acompañado a la mujer durante siglos, esa idea de que está naturalmente inclinada al cuidado y a la bondad, y por tanto casi incapaz de causar daño. Lo dice sin rodeos cuando apunta que la visión edulcorada de la mujer ha sido una barrera para comprender sus verdaderas motivaciones. Garrido construye esta sección paso a paso. Primero reconoce una verdad estadística: las mujeres delinquen menos. Sin embargo, para él esa menor frecuencia no significa menor complejidad. Más bien, es el punto de partida para analizar con lupa unas motivaciones que, en su opinión, suelen ser distintas a las predominantes en los hombres. El autor explica que, en muchos casos, la mujer criminal actúa empujada por conflictos afectivos profundos, heridas emocionales que no se ven, o presiones que se acumulan hasta quebrar su estabilidad interna. Y aquí aparece la primera clave del capítulo: el sufrimiento como detonante. Garrido escribe que en muchas mujeres delincuentes hay una historia que parece repetirse, como un eco doloroso que retorna una y otra vez desde la infancia o desde relaciones marcadas por la dependencia. Por eso señala que algunas de ellas delinquen por haber vivido demasiado tiempo bajo el peso de la violencia o el abandono. Esa frase, sencilla pero contundente, resume una realidad silenciosa. Las heridas no cicatrizadas pueden convertirse en motores de decisiones destructivas. A diferencia del criminal masculino, que en muchos casos actúa impulsado por demostración de poder, dominación o impulso agresivo directo, el autor subraya que, en la mujer,
las motivaciones suelen estar más entrelazadas con la esfera emocional. Habla de aquellas que se ven atrapadas en relaciones asfixiantes, donde la dependencia, ya sea económica, afectiva o psicológica, se convierte en un círculo del que no saben escapar. Algunas, explica, cruzan la línea del delito al intentar dar respuesta desesperada a esa situación. Como escribe el autor, la criminalidad femenina se construye muchas veces en las sombras de vínculos rotos. Sin embargo, Garrido también aclara que no existe una única mujer criminal. Hay variaciones, matices y perfiles muy distintos. Algunas se ven empujadas por la necesidad económica, otras por una lealtad mal entendida en relaciones tóxicas, otras, incluso, por una visión distorsionada de lo que deben hacer para proteger a sus hijos o a sí mismas. El autor expone que, en estos casos, la emoción mal gestionada puede transformarse en una peligrosa brújula moral. Aquí aparece otra idea central del texto. La distorsión del estereotipo femenino perjudica tanto a la sociedad como a las propias mujeres. Ese mito de la mujer angelical, incapaz de actuar con maldad, provoca que muchas veces no se analicen adecuadamente los factores que están detrás de sus delitos. Es como si, al no encajar con lo que se espera de una mujer, su criminalidad quedara oculta, sin estudiar a profundidad. Garrido critica este sesgo cuando afirma que el tabú sobre la mujer violenta impide ver la raíz de su comportamiento. Un punto especialmente significativo es cuando el autor compara la reacción social frente a un delito cometido por una mujer y otro cometido por un hombre. Explica que, en ocasiones, el acto femenino es juzgado con un asombro desproporcionado, como si el daño fuese doblemente inconcebible por venir de alguien que no debería hacer eso. Ese tono incrédulo, casi moralista, solo reafirma, según Garrido, lo poco que se ha querido explorar la complejidad emocional femenina en contextos criminales. En uno de los momentos más reveladores, el autor escribe que el delito no tiene género, pero sí historias personales que moldean sus caminos. Aquí deja claro que no se trata de comparar hombres y mujeres, sino de entender qué hilos internos se rompen o se tensan hasta el límite para que una mujer cometa un daño. Y es justamente esa perspectiva la que permite comprender que detrás de cada caso hay circunstancias emocionales, sociales y psicológicas que se entrelazan en un patrón único, pero no por ello imprevisible. Un ejemplo reflexivo que se desprende de esta parte es cómo la literatura y la ficción han contribuido a reforzar, o en ocasiones a cuestionar, el mito de la mujer débil o angelical. Personajes como la madrastra manipuladora en algunos cuentos tradicionales, o la femme fatal de ciertas novelas del siglo XX, han mostrado caras extremas. Pero casi nunca se ha trabajado desde la veracidad psicológica que aquí plantea Garrido. Su mirada no busca demonizar ni excusar, sino comprender desde el interior, sin adornos y sin estereotipos. En esta misma línea, es interesante notar cómo algunas adaptaciones audiovisuales, en documentales criminales o series basadas en casos reales, han empezado a retratar perfiles femeninos con mayor profundidad. Sin embargo, muchas veces caen en dramatizaciones que priorizan el impacto visual antes que el análisis emocional que propone Garrido. La verdad es que pocos retratos audiovisuales logran capturar con fidelidad esa mezcla de vulnerabilidad y decisión dañina que él describe con tanta precisión. Finalmente, esta sección concluye planteando un desafío intelectual y social: entender a la mujer criminal no para justificarla, sino para reconocer el amplio espectro de experiencias que pueden desembocar en la violencia. El autor insiste en que ignorar esta realidad equivale a vivir con los ojos parcialmente cerrados. Después de todo, como señala en una de las frases más poderosas de esta parte, el sufrimiento, cuando se desborda, puede romper cualquier molde. 10. El papel de la sociedad, cultura, medios y la construcción del miedo. En este tramo del libro, Vicente Garrido abre un foco completamente distinto, desplazando por un momento la atención del criminal en sí para observar el escenario en el que se mueve. Aquí el autor nos recuerda que ningún delito nace flotando en el aire. Cada crimen ocurre dentro de una sociedad que lo interpreta, lo reacciona y muchas veces lo exagera. Con esta idea comienza a explicar el papel crucial que tienen la cultura y los medios de comunicación en la manera en que todos nosotros, sin excepción, entendemos la figura del criminal. Garrido señala que los medios son capaces de esculpir el miedo público casi como un escultor que trabaja la arcilla. Cuando un caso violento aparece en televisión o en la portada de un diario, suele presentarse con un brillo estridente que no siempre coincide con la proporción real del fenómeno. Lo explica con una frase que funciona como eje de todo este apartado: los medios no informan del criminal, lo construyen. Esta afirmación es directa, casi provocadora, pero sirve para introducir cómo ciertas noticias se repiten hasta adquirir la apariencia de una plaga, aunque estadísticamente sean excepcionales. Es precisamente en este punto donde el autor desmenuza el mecanismo de amplificación mediática.
describe como una historia delictiva con elementos impactantes, un asesino poco común, un crimen cometido en circunstancias llamativas, un detalle morboso, se convierte en una pieza ideal para atraer audiencias. Y, al atraer audiencias, se vuelve rentable. Ese círculo, señala, es uno de los grandes responsables de que la sociedad termine creyendo que vive rodeada de peligros inminentes. Garrido lo plantea sin dramatismos, pero con firmeza. El crimen se convierte en espectáculo, y el espectador en un consumidor de miedo. Mientras avanza la narración, el autor explica cómo esta representación distorsionada tiene consecuencias emocionales profundas. No solo se instala el miedo, se instala la sensación de vulnerabilidad, la idea de que cualquier persona puede convertirse en víctima en cualquier momento y lugar. Esa percepción, por supuesto, rara vez coincide con la realidad estadística delictiva. Pero, en palabras de Garrido, en la mente humana manda más lo visible que lo probable. Una reflexión breve, pero muy aguda, que permite entender por qué la noticia impactante pesa más que el análisis frío de los datos. En este recorrido también aparece otro elemento decisivo, la indignación social. El autor describe cómo la sociedad reacciona ante el delito no solo con miedo, sino con un impulso inmediato a juzgar, condenar y pedir respuestas rápidas. En ocasiones, comenta, esa indignación es comprensible, en otras, se transforma en una barrera que impide comprender el trasfondo del comportamiento criminal. El ciudadano quiere soluciones simples a problemas complejos, dice Garrido, señalando la tendencia a exigir castigos más severos como si eso fuera, automáticamente, una solución preventiva. Aquí introduce una reflexión que funciona casi como una advertencia. Al enfocarnos solo en la punición, perdemos de vista los procesos que originan el delito. Y estos procesos, explica con claridad, están fuertemente vinculados a la desigualdad, la frustración, el abandono y la falta de oportunidades. No se trata de justificar el daño, sino de entender su raíz. El autor lo resume en una frase breve pero contundente: el crimen no surge en el vacío. Cada acto violento, cada conducta desviada, cada decisión que cruza la frontera de la legalidad, está inscrita dentro de un entramado social que influye, presiona o empuja. A medida que la narración avanza, Garrido analiza cómo estas condiciones estructurales, desempleo, precariedad, ausencia de redes de apoyo, barrios donde la marginalidad es casi hereditaria, van moldeando contextos donde la probabilidad delictiva aumenta. No apunta a nombres específicos ni a eventos concretos, lo que busca es que el lector vea el panorama completo. La forma en que un entorno deteriorado puede convertirse en el caldo de cultivo para que ciertas conductas prosperen. Y aquí introduce una idea que es tan social como psicológica: la frustración sostenida erosiona la moral como el agua erosiona la roca. En medio de este análisis aparece un contraste interesante. La sociedad exige seguridad, pero rara vez se pregunta por las raíces que la ponen en riesgo. Es más cómodo, dice Garrido, culpar únicamente al individuo, fijar la mirada en el criminal aislado y no en el conjunto de elementos que contribuyeron a que llegara a ese punto. Esta reflexión trae un eco claro a fenómenos de la vida real. Muchas veces, en debates públicos sobre seguridad, escuchamos voces que piden mano dura, pero pocas que se planteen la necesidad de educación, apoyo social o prevención temprana. Garrido también señala que la cultura popular refuerza esta visión simplificada. Películas, series, novelas o documentales suelen mostrar al criminal como un monstruo excepcional, alguien radicalmente distinto del ciudadano común. Sin embargo, en su intención de entretener, estas obras suelen eliminar las capas sociales que rodean al delincuente verdadero. No siempre lo hacen por mala fe, es que la narrativa audiovisual busca emoción, simplificación y clímax. Aún así, pocas representaciones logran transmitir esa idea compleja que se aparece en el libro. El criminal también es un producto de la sociedad, aunque eso no lo absuelva de su responsabilidad. La reflexión final que deja esta sección funciona casi como un cierre circular. Garrido insiste en que comprender el papel de la sociedad no significa exculpar al delincuente. Por el contrario, significa ampliar nuestra mirada para evitar caer en los prejuicios creados por el brillo sensacionalista de los medios o por el miedo colectivo. De ahí surge una frase que encapsula la esencia de este capítulo: la sociedad moldea al criminal, pero no lo justifica. Una afirmación que exige equilibrio, madurez y, sobre todo, la voluntad de entender antes de condenar. 11. La prevención, cómo evitar que la historia se repita. En este tramo del libro, Vicente Garrido cambia el foco desde la descripción del problema hacia la acción posible. Si las páginas anteriores han mostrado cómo se fraguan perfiles y conductas peligrosas, aquí el autor adopta un tono más esperanzador y práctico. La prevención es la vía central para cortar cadenas y evitar que nuevas historias de daño se escriban. No se trata de optimismo ingenuo,
sino de una propuesta basada en evidencia y en la experiencia profesional. Intervenir temprano transforma probabilidades. Garrido arranca la sección explicando por qué la infancia es el punto nodal de cualquier estrategia preventiva. No es casualidad, en la primera etapa de la vida se forman los lazos afectivos, se aprenden las reglas de convivencia y se consolidan las primeras respuestas emocionales. Por eso, el autor plantea con claridad que intervenir en la infancia, con apoyo emocional, educación afectiva y la presencia de adultos significativos, es mucho más eficaz y humano que esperar a castigar una conducta ya consolidada. La idea se resume con una frase que guía todo el capítulo: es mejor construir puentes que levantar muros. A partir de esa imagen, el texto desgrana medidas concretas. Primero, Garrido insiste en la importancia del apoyo emocional, niños que crecen con figuras estables, con adultos que escuchan, que ponen límites con coherencia y que nombran las emociones, desarrollan mejores herramientas para gestionar la frustración y la rabia. La narración describe como gestos cotidianos, un abrazo, un adulto que atiende el llanto, una explicación paciente sobre por qué una conducta no es aceptable, no son secundarios, son piezas de prevención. El autor dedica un capítulo de la sección a la educación afectiva como materia curricular y práctica familiar. No propone teorías abstractas sino ejercicios sencillos y cotidianos: enseñar a poner nombre a las emociones, practicar la autorregulación con técnicas mínimas, trabajar la resolución de conflictos sin humillación, y promover la empatía desde la escuela. En la narración se escuchan ejemplos palpables: clases donde se enseña a manejar la rabia, talleres para padres sobre escucha activa, rutinas escolares que priorizan la convivencia. Estas iniciativas, según Garrido, disminuyen el riesgo de que conductas agresivas se conviertan en caminos permanentes. Ligado a esto aparece otro eje: la detección temprana. El autor insiste en que muchas trayectorias peligrosas podrían alterarse si alguien identifica señales a tiempo: cambios bruscos en el comportamiento, consumo de riesgo, abandono escolar, aislamiento, expresiones frecuentes de ira descontrolada. Garrido recomienda sistemas de detección que no criminalicen a la familia ni estigmaticen al niño, sino que actúen con sensibilidad: equipos escolares formados para detectar y derivar, servicios sociales accesibles, profesionales que trabajen en red. En la narración se percibe la urgencia de que estas redes funcionen antes de que la historia arraigue. A lo largo del capítulo, aparecen también programas familiares como pieza clave. Garrido explica que intervenir en la familia, mejorar las prácticas parentales, ofrecer apoyo psicosocial, trabajar la comunicación y la gestión de conflictos, reduce significativamente la probabilidad de que los problemas infantiles se traduzcan en conductas delictivas. La idea es sencilla y profunda: las familias no deben ser vistas solo como fuente del problema, sino como el primer objeto terapéutico y preventivo. En los ejemplos que el autor propone, y que aquí relato con fidelidad al espíritu del texto, la inversión en programas de apoyo a padres suele producir cambios concretos: menos abandono escolar, menos conductas impulsivas y más recursos para la convivencia. Otro punto que Garrido desarrolla es la prevención comunitaria. No basta con la familia y la escuela, la comunidad debe ofrecer alternativas reales de ocio, de pertenencia y de aprendizaje. Espacios deportivos, centros culturales, actividades dirigidas por profesionales que no estigmaticen, programas de mentoría y empleo juvenil son algunas de las propuestas. La narración enfatiza cómo estas ofertas permiten reemplazar la escuela de la calle por entornos que enseñan normas sociales saludables y ofrecen reconocimiento sin necesidad de delinquir. En paralelo, el autor advierte sobre la tentación de pensar que la prevención es solo cuestión de buena voluntad. Por el contrario, requiere políticas públicas claras, recursos y continuidad. Programas aislados no bastan, se necesitan estructuras sostenidas en el tiempo, formación continua para los profesionales implicados, y mecanismos de evaluación que permitan medir qué funciona y qué no. Garrido pone el acento en la planificación: detectar, intervenir y evaluar, en un ciclo que debe sostenerse con voluntad política y compromiso social. La sección aborda también la relación entre prevención y justicia. Garrido rechaza la falsa disyuntiva entre ser compasivo y ser justo. Proponer prevención no significa renunciar a la sanción cuando corresponde, significa complementar la respuesta penal con políticas sociales que vayan a la raíz. En palabras que el narrador podría reproducir como idea central, la prevención es compatible con la exigencia de responsabilidad, pero la responsabilidad sola no es suficiente para prevenir. Esta reflexión apunta a una política de seguridad integrada que combine sanción proporcional con medidas de restitución y de reparación social. A mitad del capítulo, el autor propone ejemplos prácticos que muestran el impacto de la prevención: programas de intervención temprana en barrios vulnerables que ofrecen apoyo educativo y emocional, iniciativas escolares que reducen el acoso, programas de mentoría que conectan a jóvenes con trayectorias laborales reales.
En la narración se percibe como cada ejemplo funciona como una pequeña victoria. No elimina todos los riesgos, pero reduce la probabilidad de que la vida de un joven derive hacia la violencia. Garrido presta atención también a la formación profesional. Docentes, policías, jueces, trabajadores sociales y personal sanitario deben recibir herramientas para identificar señales, para evitar estigmatizar y para intervenir desde la contención. Esta formación, según el autor, debe incluir la lectura de contextos, la comprensión de ciclos de violencia y la aplicación de técnicas comunicativas que faciliten la derivación a servicios adecuados. Una reflexión que el autor inserta con elegancia es sobre la responsabilidad colectiva. La prevención no es tarea exclusiva de profesionales, la sociedad en su conjunto tiene un papel. Es la suma de políticas públicas, cultura de cuidado, inversión en infancia y redes comunitarias la que crea condiciones menos propicias para el delito. Garrido lo dice así: cuando una comunidad apuesta por sus niños, disminuye el número de futuros agresores. La frase tiene un tinte ético y práctico: actuar ahora cuesta menos que remediar después. La sección concluye con un tono optimista pero realista: el futuro no está escrito. Garrido recuerda que muchas historias que parecían irremediables cambiaron gracias a intervenciones a tiempo. Esa esperanza se traduce en una llamada a la acción: priorizar la infancia, sostener programas coherentes, formar a los profesionales y construir comunidades que ofrezcan alternativas. La prevención, en su visión, es la apuesta más eficaz y humana para que la historia no se repita. 12. El sistema penitenciario: castigo, reinserción o abandono. Entramos ahora en un terreno que, para muchas sociedades, funciona como espejo y como papel mojado al mismo tiempo: las cárceles. Vicente Garrido Genovés aborda este tema con la combinación de realismo crítico y urgencia práctica que ha guiado todo el libro. Parte por preguntarse, y por invitarnos a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente esperamos de una prisión? ¿Proteger a la sociedad, corregir a la persona o simplemente castigar por castigar? Esa pregunta guía los siguientes pasajes y marca el tono de la narración. Aquí se discute la utilidad del encierro si no va acompañado de trabajo sobre la persona. La exposición empieza por definir de forma sencilla tres funciones clásicas de un sistema penitenciario: proteger, es decir, mantener a la sociedad a salvo; corregir, ofrecer recursos para que la persona deje de delinquir; y preparar para la reinserción, facilitar el regreso a la vida en comunidad con mínimas posibilidades de recaída. Garrido subraya que estas tres metas no siempre van de la mano en la práctica. A menudo una prisión prioriza la protección física y el castigo, pero olvida la parte humana de la corrección y la preparación. A continuación, la narración pasa a una crítica directa de la realidad. Muchas cárceles, lejos de reinsertar, reproducen o agravan los factores que llevaron al delito. Cárceles superpobladas, con escasos programas educativos, con salud mental deficiente y con economías internas que refuerzan conductas delictivas, funcionan como fábricas de reincidencia. Garrido describe con precisión ese efecto corrosivo: la prisión que debería curar termina consolidando redes, enseñanza de nuevas técnicas delictivas y la sensación de abandono. En voz narrativa él diría algo así como, y aquí incluyo una paráfrasis del tono: encerrar cuerpos no basta si no se trabaja con las mentes que los habitan. Esa idea vuelve a aparecer como leitmotiv. El encierro sin intervención humanizante se parece mucho al olvido institucional. Luego, el autor desgrana los factores concretos que convierten una prisión en un espacio de agravamiento: infradotación de recursos, pocos educadores, pocas terapias, falta de programas laborales, ausencia de formación profesional, escasa atención a problemas de drogadicción y salud mental, y estructuras que penalizan más que rehabilitan. Garrido enfatiza que, en muchas unidades, el tiempo en prisión transcurre sin proyectos personales, sin formación ni ejercicio significativo, días largos que no construyen habilidades ni autoestima y que, por tanto, no favorecen la reinserción. La narración dedica un bloque a los programas de reinserción que sí funcionan cuando existen: formación profesional con vinculación a empleadores, alfabetización, talleres ocupacionales, terapia individual y grupal, programas específicos para adicciones y programas de mediación y reparación con las víctimas cuando es posible. Garrido recalca que los programas deben ser individualizados y sostenidos en el tiempo. Una intervención breve y genérica rara vez tiene efectos duraderos. En la narración sugiere que la reinserción efectiva conjuga tres ejes: capacitación práctica, trabajo terapéutico y apoyo comunitario al salir. Un punto crucial que desarrolla el autor es la familia como actor clave en la reinserción. Mantener o recuperar vínculos familiares reduce la probabilidad de reincidencia. Por eso los programas que facilitan visitas significativas, que trabajan la paternidad/maternidad desde la cárcel y que ofrecen espacios educativos conjuntos con hijos e hijas son especialmente valiosos. Garrido recuerda que el aislamiento relacional en prisión es un factor que empeora la deshumanización. Por el contrario,
Un vínculo restaurado puede ser puente hacia la vida legal. En paralelo aparece la mirada crítica hacia la pena como única respuesta. El autor cuestiona la mentalidad punitiva que satisface demanda social de castigo, pero que no se cuestiona la eficacia a largo plazo. ¿De qué sirve al ciudadano encerrar a alguien por años si al salir las probabilidades de volver a delinquir siguen siendo altas? Es una pregunta incómoda que invita a repensar políticas. La seguridad real exige soluciones integradas, no solo muros más altos. Garrido dedica espacio a la salud mental y las adicciones, dos áreas que las prisiones suelen tratar mal. Muchas personas dentro del sistema sufren trastornos no atendidos o consumos problemáticos que requieren abordaje clínico. La falta de tratamiento adecuado convierte las prisiones en lugares donde los problemas se cronifican. Aquí la propuesta es clara. Programas de deshabituación, terapias continuas y seguimientos clínicos son parte esencial de cualquier política penitenciaria orientada a la reinserción. Otra sección de la exposición analiza la formación laboral y educativa. El autor pone especial énfasis en que la capacitación debe responder a demandas reales del mercado laboral, incluyendo alianzas con empresas que acepten contratar a personas con antecedentes. Sin oportunidades reales de empleo, el riesgo de reincidencia se dispara. Garrido narra con tono propositivo cómo experiencias exitosas muestran que la combinación de formación técnica más empleo estable reduce significativamente la vuelta al delito. El libro también aborda métodos alternativos al encarcelamiento para delitos menos graves o para personas jóvenes, medidas restaurativas, penas alternativas. Libertad condicional con programas de seguimiento y trabajo comunitario. Garrido plantea que estas alternativas, cuando se aplican con criterios claros y evaluación, permiten trabajar con la responsabilidad del autor del daño sin desestructurar su proyecto vital y manteniendo vínculos sociales que facilitan la reinserción. Un aspecto que el autor no omite es la corrupción y el abuso dentro del sistema, funcionariado mal formado o corrupto, violencia interna, economías informales que explotan a los más vulnerables. Esos elementos destruyen cualquier posibilidad de rehabilitación y amplifican el resentimiento. La narración crítica propone controles, formación ética y supervisión como medidas mínimas para evitar que la prisión se convierta en una escuela delictiva. Garrido cierra la sección con una advertencia sobre la responsabilidad colectiva. Las cárceles reflejan las decisiones políticas y sociales. Si una sociedad invierte poco en prevención, educación y servicios sociales, terminará acumulando más población reclusa y peores resultados de reinserción. En contraste, sociedades que apuestan por programas integrados obtienen menores tasas de reincidencia y más seguridad ciudadana a largo plazo. La pregunta que queda resonando al terminar esta parte es sencilla y dura: ¿qué vale más, la apariencia de justicia castigadora o la inversión en vidas que permite disminuir el daño futuro? Garrido no da respuestas fáciles, propone medir resultados y priorizar políticas que demuestren eficacia. En conclusión, esta sección plantea un panorama claro: el sistema penitenciario puede ser castigo, reinserción o abandono. Depende de las decisiones políticas, de la voluntad para financiar programas, de la formación de su personal y de la integración de la prisión con la comunidad. Encerrar cuerpos sin trabajar las mentes es, en sus palabras, paráfrasis entre comillas, conservar el problema para la próxima generación. Esa idea sintetiza la advertencia final: la cárcel puede ser herramienta de seguridad o perpetuador del daño, la elección es social y política. 13. La mirada final: comprender para transformar. Al llegar al tramo final del libro, Vicente Garrido Genovés cambia ligeramente el ritmo de su voz. Después de recorrer historias, perfiles, contextos y heridas, ahora se toma un instante para levantar la vista y respirar. Esta sección funciona como un cierre que no es clausura, sino invitación: comprender para transformar. Así, la narración no se detiene en lo morboso ni en lo espectacular, sino en lo humano, que es donde siempre estuvieron las claves. La exposición comienza recordándonos que comprender no se parece en nada a justificar. El autor lo expresa de una manera que podría resumirse en la frase: entender por qué alguien hace daño no es absolverlo, es impedir que ese daño continúe. Y desde ese punto de partida, la narración se abre hacia una reflexión más amplia sobre cómo solemos mirar al delincuente. Garrido señala que es habitual caer en una de tres trampas emocionales: el morbo, que convierte el crimen en un espectáculo barato; el miedo, que cierra la posibilidad de análisis; y el odio, que paraliza cualquier esfuerzo de prevención. Y añade, en una paráfrasis que captura su tono, que cuando dejamos que esas emociones gobiernen, lo único que logramos es repetir la historia una y otra vez. En este cierre, el autor nos invita a correr el velo y mirar de frente la complejidad. No se trata de negar la gravedad de los actos ni el dolor de las víctimas, sino de entender que cada mente criminal es una combinación de fallas que nacen en distintos lugares: una parte biológica, otra parte familiar, otra parte social,
y otra parte que pertenece a la propia historia íntima de la persona. Y por eso, Garrido define esta mente como un espejo roto, un espejo que no refleja un solo rostro sino fragmentos de heridas, carencias y decisiones. Ese símbolo marca uno de los momentos más poéticos y duros del libro. El criminal no es un monstruo ajeno a nosotros, sino un resultado extremo de elementos que también existen en nuestra sociedad. A medida que avanza la sección, el autor reflexiona sobre el riesgo de simplificar. La etiqueta de monstruo, sugiere en esencia, solo sirve para mantenernos en la comodidad de no pensar. Y aquí introduce una observación relevante. Cuando clasificamos a una persona como irrecuperable, dejamos de aprender de ella. Y si dejamos de aprender, dejamos también de prevenir. Esta idea se convierte en un llamado moral. La prevención no empieza en los tribunales ni en las cárceles, sino mucho antes, en la capacidad de mirarnos como comunidad. En uno de los pasajes más emotivos, Garrido recuerda que todas las personas que ha estudiado fueron niños alguna vez, niños que en algún momento mostraron señales, dolores, reacciones intensas. O un sufrimiento que nadie quiso ver. Esa evocación no está hecha para desculpabilizar, sino para enfatizar la responsabilidad adulta y social. La frase podría escucharse así: si ignoramos la historia, el final se repite, una advertencia directa que abre un espacio para la autocrítica social. Aquí es donde aparece una de las reflexiones más profundas de la sección. La violencia extrema, aunque difícil de aceptar, no surge en el vacío, sino en un entramado donde se mezclan predisposiciones biológicas, patrones de crianza negligentes o abusivos, y entornos sociales que normalizan la agresión o la desigualdad. El autor hace un esfuerzo por mostrar cómo estos factores no actúan solos, sino que se potencian entre sí. Y es precisamente por esta interacción que comprender la mente criminal va más allá del interés académico, nos permite intervenir antes de que el daño se repita en otra víctima, en otra familia, en otra comunidad. A mitad del cierre, Garrido regresa a la idea de la responsabilidad emocional. Señala que, aunque la sociedad exige castigo, también necesita comprensión para evitar la repetición del horror. Esta dualidad aparece retratada en una paráfrasis de su tono: el castigo restaura el orden, la comprensión restaura la esperanza. Y esta frase sintetiza uno de los mensajes centrales del cierre: justicia y prevención no deben ser enemigas, sino aliadas. La sección continúa con un matiz importante: el entendimiento nunca debe desdibujar la gravedad de los delitos. Garrido es claro en que sus estudios no buscan suavizar la responsabilidad del agresor ni olvidar el dolor de las víctimas. Más bien, intenta aportar una mirada que permita reducir la reincidencia y evitar que las generaciones futuras hereden los mismos patrones destructivos. Es una invitación a sostener dos verdades a la vez: el daño es real y debe sancionarse, pero también es cierto que podemos intervenir para que ese daño no se propague. En un momento particularmente reflexivo, Garrido plantea que la mente criminal no solo habla del agresor, sino también de nosotros como sociedad. El espejo roto que menciona es simbólico en ese sentido. Cada fragmento muestra algo que falló: el apoyo emocional, la educación afectiva, la vigilancia comunitaria, la atención a la salud mental, la capacidad de poner límites y a la vez ofrecer contención. El autor no lo dice en tono acusatorio, sino en tono de aprendizaje. Si identificamos esas grietas, podremos prevenirlas en nuevas generaciones. Hacia el final, la narración abraza un tono casi esperanzador. No se idealiza nada, pero se deja claro que el futuro no está sellado. La comprensión, entendida como análisis profundo, como intervención temprana y como mirada humana, puede transformar realidades que hoy parecen inevitables. En una paráfrasis inspirada en su cierre, podría sonar así: no estudiamos la oscuridad para acostumbrarnos a ella, sino para aprender dónde encender la luz. Ese es el mensaje que busca dejar resonando en el lector. El capítulo concluye con una sensación doble, que Garrido dibuja con delicadeza: inquietud por lo que somos capaces de hacer y esperanza por lo que somos capaces de cambiar. Inquietud porque la violencia humana sigue siendo un recordatorio de nuestra fragilidad moral; esperanza porque, como él ha repetido a lo largo del libro, cuando comprendemos los caminos que llevan al daño podemos intervenir para desviarlos. En este cierre, Garrido no entrega recetas mágicas ni promesas vacías. Lo que entrega es una responsabilidad: mirar, entender y actuar. La mente criminal, ese espejo roto, no está allí para asustarnos, sino para enseñarnos. Y al finalizar la lectura, lo que queda no es un eco de horror, sino una brújula que apunta hacia un futuro posible, uno en el que la comprensión se convierta en herramienta de cambio y no en excusa. Cuando uno recorre la mente criminal, tiene la sensación de estar ante un libro que no solo describe cómo funciona la oscuridad humana, sino que también intenta desactivar los mecanismos que nos hacen mirar al mal desde la distancia cómoda del miedo o del morbo.
Vicente Garrido Genoves construye una obra que se mueve entre la divulgación accesible y la reflexión profunda, una tensión que le da vida a cada capítulo. La intención no es impresionar con tecnicismos, sino acercar al lector a un territorio donde la racionalidad convive con el estremecimiento, y donde comprender al criminal se convierte en un acto incómodo, pero necesario. Lo interesante es que Garrido se aleja de la visión puramente determinista, esa que reduce la conducta delictiva a un solo factor, ya sea biológico, social o psicológico. Más bien, propone algo parecido a un mosaico, muchas piezas distintas que, unidas, revelan una imagen inquietante, pero también humana. Aquí se percibe un diálogo implícito con corrientes que ven en la personalidad antisocial el producto de traumas profundos y vínculos tempranos fracturados. Pero también una distancia clara respecto de enfoques más duros que consideran el crimen como una consecuencia casi mecánica de la biología o la genética. Garrido parece decir, hay patrones, sí, pero nunca hay un destino fijo. El libro también interactúa, sin nombrarlos directamente, con otros autores que han explorado estas zonas sombrías. Su aproximación equilibrada recuerda a quienes intentan combinar la clínica psicológica con la sociología del comportamiento, alejándose del sensacionalismo que tanto daño ha hecho al estudio del crimen. A diferencia de obras que tienden a romantizar al criminal o a convertirlo en una figura casi mítica, Garrido lo devuelve a su contexto, una persona cuya historia, por más distorsionada que sea, sigue siendo una historia humana. Y ahí está una de las claves del libro, la insistencia en que comprender no es justificar, sino asumir que solo se puede prevenir aquello que se entiende bien. Cuando La mente criminal salió al público, la sociedad estaba ya saturada de narrativas mediáticas sobre asesinos en serie, crímenes atroces y casos policiales convertidos en espectáculo. En ese paisaje, el libro ofreció algo distinto, una invitación a mirar más allá del hecho violento y prestar atención a sus causas profundas. Y esa diferencia fue justamente lo que le permitió captar la atención tanto del público general como de quienes buscaban un análisis serio sin caer en un lenguaje inaccesible. La recepción fue, en buena parte, positiva, porque entregaba claridad sin simplificaciones, y profundidad sin rigidez académica. Para la crítica literaria, la obra destacó por un equilibrio que es difícil de lograr, narrar con fluidez temas complejos sin traicionar su gravedad. No se trataba de un manual técnico ni de una novela disfrazada de ensayo. Era, más bien, una conversación documentada y honesta sobre la fragilidad humana, sobre los entornos que fallan y las mentes que se quiebran. Quizás por eso, algunos lo leyeron como un puente entre el conocimiento criminalístico y la reflexión social, otros, como un recordatorio de que el mal no es una abstracción, sino algo tan cotidiano como la suma de nuestras grietas personales y colectivas. Un aspecto que resaltó en su momento, y que sigue haciendo eco hoy, es la forma en que el libro invita a cuestionar la idea de que el criminal es un otro distante, una entidad separada de la sociedad. Garrido señala, con sutileza pero firmeza, que la mente del delincuente es también un espejo de las fallas familiares, institucionales y culturales que arrastramos. Ese mensaje encajó bien en un periodo donde crecían las discusiones sobre desigualdad, trauma infantil, salud mental y violencia estructural. No ofrecía respuestas simples, pero sí un marco para pensar mejor. Hoy, con series, documentales y contenidos digitales repasando casos criminales con una mezcla de fascinación y horror, el libro cobra una vigencia particular. En lugar de alimentar la máquina del entretenimiento macabro, propone un retorno a la responsabilidad social, mirar el crimen no para deleitarnos en él, sino para entender por qué ocurre y qué puede hacer la sociedad para evitar que vuelva a suceder. Es un enfoque que se siente más necesario que nunca. En conjunto, La mente criminal funciona como un recordatorio sereno y firme de que el mal no es un fenómeno aislado. El criminal no surge de la nada, es el resultado de fallas acumuladas, de heridas no atendidas, de contextos que empujan, deforman o abandonan. Y, aunque la obra nunca cae en el optimismo ingenuo, si conserva una esperanza moderada, si la comprensión es sincera, la transformación es posible. El mensaje final resuena como una advertencia, pero también como una invitación, mirar, entender y prevenir. No hay un camino más responsable que ese. El mal no siempre es un monstruo visible. A veces es un niño herido. A veces, un joven ignorado. A veces, un adulto que nunca aprendió a sentir. Entenderlo no significa justificarlo. Significa reconocer que la violencia extrema no aparece por arte de magia. Tiene raíces. Tiene patrones. Tiene historia. La mente criminal no es un libro para satisfacer el morbo. Es un espejo. Nos muestra lo que ocurre cuando una sociedad no reconoce el dolor, no atiende las heridas y no detecta las señales. Si este análisis te hizo reflexionar, déjamelo en los comentarios. ¿Crees que el criminal nace o se hace?
Suscríbete si deseas que exploremos juntos más libros que revelan la oscuridad del ser humano y la luz que aún podemos encontrar en medio de ella.